como Claro, sea y en claro. donde sea. Esa es la premisa de un club importante como el Guadalajara, Vero. ¿Qué tanto te ilusiona el rebaño sagrado para levantar el título en este fútbol mexicano, donde todo mundo habla que ya es serio candidato? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo mío? A todos mis compañeros los saludo con mucho gusto y en casa, por supuesto, un abrazo fuerte. Me ilusiona muchísimo, pero yo lo vengo, ya parezco grabadora, lo vengo diciendo desde el final del torneo pasado, desde la primera jornadita, y hoy lo vuelvo a repetir. Por supuesto que ilusionan porque se ve una continuidad del proyecto desde el torneo pasado a este. A lo mejor muy bien lo dices, las Chivas hoy no jugaron a lo que Milito quiso, porque siempre han venido jugando a lo que Milito ha querido y les han salido bien las cosas, pero al final sabemos que no necesariamente se tiene que jugar bonito para ganar o para campeonar. Hoy, aunque no jugaron bonito, yo creo que la actitud, la energía, la intensidad, las ganas de estar llegando al área, estas Chivas que al final en eso se convirtieron desde que llega Milito, y eso fue lo que importó, que por eso las Chivas ganaron al final, porque no se dieron por vencidos, no se cansaron, y fue donde finalmente encuentran el gol. A mí me encantó también lo que hace Juárez. Sabíamos lo que iba a venir a aportar Caixinha a estos Juárez y para cómo venían también. Es más, muchos creo que dijimos que se veía un empate muy claro, así fue la mayoría del partido, pero como me encantó. Lo que decía John Laguna en la transmisión, lo entiendo, porque al final, con el empate, tanto la afición, tanto directores técnicos, tanto los dueños de los clubes se iban a quedar muy satisfechos con lo que vieron en cuanto a la fortaleza y las ganas de estos jugadores, porque así se debe jugar, como jugaron ambos hoy. Totalmente de acuerdo. Y ahora, mi querido zurdo, entonces el Guadalajara gana por la jerarquía, por el momentum. ¿Por qué lo atribuyes? O de milagro, como preguntamos nosotros en la encuesta. Épale. Ahí dice. ¿Cómo te va, Jorge? Saludo para todos, para Berito, para Ceci, el Pulpo. A todos le preguntaste lo mismo y todos te dieron vuelta y ninguno te dijo si jerarquía o milagro. Todos te la barajaron, pero no te dijeron. A mí me parece que fue porque lo buscó. Ni jerarquía ni milagro, porque lo buscó todo el partido, a pesar de que no repitió el partido anterior, que ganó 2-0, y me parece que en aquel jugó mucho mejor. Aquel lo había visto, que lo había transmitido Alejandro Luna con el Pulpo Zúñiga el primer juego, la primera jornada, y me parece que tuvo mejor juego que hoy. Hoy para mí no fue un buen partido, fue muy parejo, quizá muy pensado por los entrenadores. Muy trabajado. Sin duda que Juárez ha mejorado con Caixinha desde lo defensivo, pero hubieron pocas opciones de los dos lados. Pero lo importante, Jorge, es que ganó, y los cuadros grandes, bien lo dijo Martín hace un ratito, tienen que ganar. Después se verán la forma, después se verá si juega bien, si juega mal. Recién en la jornada 2 hay mucho para mejorar, hay tiempo. Lo importante son los 6 puntos y, por supuesto, que se ilusiona a todo el pueblo rojiblanco. De hecho, lo más importante en el primer tiempo fue un supuesto penalti de Mosquera sobre la Hormiga. Tardamos 144 minutos debatiendo para que al final decidieran un fuera de lugar. Fuera de lugar. Ceci. Así jugó Chivas con Jurado en el arco. Bravos, perdón. Con Jurado en el arco, Nevares, Murillo, Castillo y López, García y Martínez en la mitad de la cancha, Matson, Rodríguez, Ricardinho y Estupiñán. Qué buen futbolista tienen al frente. Correcto. Y Chivas fue con Rangel en el arco, como el partido anterior. Ninguno de los dos hizo cambio. Claro. Romo, Aguirre y Castillo, Ledesma y González por los costados como carrileros, Gutiérrez y Gobea, Álvarez, Alvarado y González como punta. La Hormiga que anda muy bien, incluso arrancó el primer Gran torneo jugador. y partido, anotando en este ahora ya clausura 2026. Pulpo, creo que el Guadalajara fue tácticamente muy inteligente y no se regala. Y eso Sí. es lo que al final de cuentas marca la diferencia para clubes que pelean por el título. ¿Qué opinas? De acuerdo, de acuerdo. De hecho, yo mencionaba, Mercader, que el inicio del primer tiempo auguraba un partido espectacular, ¿no? 90 minutos. Y evidentemente después se fue rompiendo ese arranque, principalmente porque hubo algunas faltas entre todo el cotejo y después Juárez también contabilizar que en el partido se comienzan a meter, ¿no? Y hace algunos ajustes sin cambiar hombres, hace algunos ajustes Caixinha, y como consecuencia le comienza a complicar la vida al rebaño sagrado. Sí. Y de ahí después viene la respuesta de Milito, que también se da cuenta que el partido no está para florituras,
y si había que romper, había que romper. Se dieron cuenta cómo después Tala ya no entretenía tanto la pelota, cuando lo presionaban bien saltaba líneas consistentemente. Entonces creo que ambos técnicos intentaron de esa manera maniatarse, ¿no? A final de cuentas, bueno, era partido de un gol. Que eso se ve, justamente en eso, perdón, Mercader, se ve el trabajo que tiene un entrenador, los planes de juego. Si no te está dando algo, tú tienes que cambiar, ¿no? Justamente lo que comentaba el Pulpo ahora. De pronto, si puedo salir jugando, salgo jugando. Pero si vienen y me presionan arriba, me asfixian en la salida, salto la línea, tiro la pelota en cancha del rival y ahí la voy a buscar. Inteligencia táctica. Y ojo, digo, y la verdad que lo hizo bastante bien, ¿eh? Sí, yo lo que decía y quería ir al punto de la tecnología semiautomática. Que marcaba a eso iba, recién. Zurdo. La tecnología semiautomática, porque tardaron 3 minutos en lo que los vectores se acomodan, porque tecnología mexicana o europea o de Estados Unidos, pero con un retraso lo suficientemente importante para enfriar las cosas. Yo vi a la hormiga jorobada en esta repetición, no sé tú. Sí. Yo no le creo nada a esas líneas. Para mí, viéndolo, no fue fuera de juego, ni en tiempo real, ni con las líneas tampoco. No digas eso, Álvaro, que tanto le costó a la Liga MX traerlo. Bueno, Berito, a mí te digo, a mi parecer, ni en tiempo real ni con las líneas marcadas. Y para mí era penal. Era penal claro esa jugada. Sí. Qué bueno que alguien más lo dice, ¿eh? Porque yo lo menciono y después dicen que me estoy cargando. Yo así lo vi realmente. Como el nombre es Álvaro. SAOT, Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar con tecnología 3D. Qué rimbombante, qué rico. Qué maravilla. ¿Cuánto costó? Escucha 10 puntos. Desconozco. ¿No? ¿Cuánto costó el Pero suena el juguete delicioso. ese? Muchos Nada más verdes. que cuando veo la repetición me doy cuenta que la hormiga parece apachurrada, así, como que no me cuadró. Te agachan los jugadores, ¿no? Como que le quitaron una patita a la hormiga y se quedó toda chueca, fumigada. Déjalo. Y no es por la hormiga, es por la repetición. En fin, Qué maravilla. creo que... Vean esto, o sea... A ver. Ya. Y creo que tampoco era tanto margen, ¿eh? O sea, Mira, cuando tratan de ajustar, ahí sigue como de costado. Mira, pero ahí está el medio chamorro. Ahí está como que... Pero la línea, ¿de dónde la miramos ahí? Claro. Es que Es más, ¿alguien le entiende? Son unos. utilizado en las mejores ligas europeas como la Premier, por ejemplo, donde la repetición evidentemente no queda con este esquema. Claro está que hay que invertir más dinero para que sigamos perfeccionando y me da gusto que la Liga MX invierta en la tecnología y lo intente. Me da gusto. Pero por favor, por el amor de Dios, que solamente soy yo. Si vos vivís en Toluca, anda a Toluca, reclama, decirle al oye. Salgo de la casa y les inviértanle. digo que la tracen porque de pronto agarraron y es la línea como de Ceci del fuera de lugar que queda así. Señores. Entonces, bueno, en fin. No sea mal. No sea mal. Ganó el Guadalajara. Ya Punto, sé, se ganó, acabó. ¿no? Y te digo una cosa, más allá de esto, del error y todo esto, ganó y ganó bien. Esa es la verdad. Sí. No es un equipo que hoy tiene 6 puntos, que seguramente estábamos diciendo, ¿no? Va a estar ahí arriba, va a pelear ahí arriba. Esa es la verdad. Después se verá en el final, ¿no? Digo. Yo ahí le tengo un gran pero, Pulpo. El final, y creo que vamos a coincidir, es con jugadores que se encuentran en buen momento, lo más probable es que Javier Aguirre los convoque y les quite en liguilla porque pensamos que el rebaño sagrado va a clasificar. Y ahí es donde yo digo, ¿para qué alcanza? bueno, pues tienes que ir preparando ya el camino. O sea, no hay pretexto. Ya lo sabes, tú lo sabes, ellos seguramente lo saben. Entonces tienen que ir preparando al equipo. A mí lo que me agrada, y creo que ayer se los comentaba, que, bueno, hoy vimos, y lo había mencionado, que me gustaba que entrara, por ejemplo, Yael Padilla, que ingresó. También ingresó Sandoval. Sí. Y ya son chavos que, si bien es cierto, el torneo anterior eran novatos o rookies, como le decimos acá, pues hoy ya lo ves como un recambio y termina dándote lo de Yael. Fíjate. Entonces, esto es importante. A partir de ahí, Fiera, pueden comenzar a dar el... Qué bueno que comentas eso, Pulpo, porque los otros días yo comentaba justamente el tema, ¿no? De ir poniendo jugadores paralelos a estos que están jugando. Claro. Que a mí me parece que puedes irme echando 2, 3, irlos acostumbrando, ¿no? A la competencia y al equipo, ¿no? Y a la forma de jugar. Claro. Al modelo de juego que tiene este equipo, que se me hace muy claro y que me parece a mí que Milito lo trabaja y lo trabaja muy bien. Y hoy volvió a demostrar que es un muy buen entrenador, porque el tipo tiene planes de juego y eso de tener planes de juego es trabajo, hermano.
No hay otra cosa que trabajo. ¿Y cómo dudar de las Chivas? Si al final, cuando bien dice Ceci, cuando Milito ya le encuentra a este equipo a finales del torneo pasado y con esa muy buena racha como cerraron, ¿cómo es posible llegar a pensar que no le fueran a encontrar a inicios de esto? Han entrado ya con 2 victorias a este torneo y yo creo que Chivas ha aprendido muy bien, sobre todo porque es un torneo diferente y donde ellos se pueden quedar sin jugadores esenciales en liguilla, pues obviamente que tienen que hacer esto justo, tienen que empezar a sumar puntos, cosa que no muchos clubes hacen luego. Se echan para atrás, se confían, ponen el acelerador de manera tardía, pero yo creo que las Chivas nos están dando tan buenas sensaciones y no nada más voy a hablar de las Chivas, quiero volver a mencionar a Juárez, porque si de por sí se dedicaron a nulificarse, que Juárez haya podido todo el partido sin en el 0-0, pero al final pudo con estas Chivas que al final vienen volando. Que ojo, es buen equipo, Es Juárez. muy buen equipo. Y Y buscó justo el ahorita triunfo, que mencionaba Pulpo, los jugadores de Chivas, porque luego también hablábamos de que no hay banca ni por aquí ni por allá. Bueno, también hay que presumir la de Juárez, porque oye, aparte de la muy buena incorporación de Aquino en este equipo, también metieron a John para meter acelerador en la ofensiva, también entró Pizarro. Yo creo que Fulgencio, todos colaboraron muy bien y por el lado de Chivas ni se diga. Qué cosa que entre un Marín, que entre un Padilla, que entre un Sepúlveda y que al final a mí me pareció excepcional la colaboración, pero insisto, se toparon con un Juárez que por supuesto no los querían dejar pasar. Y a ver, el MVP sería, mi querido zurdo, ya el Padilla por anotar al 94. Sin embargo, en el trámite del partido, ¿cuál fue el jugador más importante para el Guadalajara? A mí me gusta la hormiga, siempre me gusta de la manera que se mueve, la manera que se desmarca, la manera que arrastra marcas. Estoy con Berito en el tema de Juárez también, ya que te comenté esto. Juárez perdió por un detalle ahí al final y el primer partido lo había ganado, o sea, cuidado con Juárez. A mí me parece que está mucho más fuerte que el torneo pasado también. Y que no, por el partido que hubo, y yendo a tu pregunta original, Jorge, no me parece que ninguno de las Chivas desequilibró a grandes rasgos, porque Juárez hizo un buen partido, porque no lo dejaron, porque fue un partido muy parejo en el que no creo que hubieron jugadores desequilibrantes, pero de acuerdo contigo que siempre el anotador del gol, y más si es al 94, llama la atención. Pero a mí me gustan mucho los movimientos de este centro delantero, aparte que tiene muy buen físico en Estupiñán. Chivas, la hormiga. Y estás hablando de la hormiga. Va a dar mucho que hablar. No, volviendo de Chivas y de Juárez, que los marcaron bien a los demás. Sí, la verdad, para mí Juárez de mitad de cancha para arriba es un equipo que tiene jugadores de muchísima calidad. Ojo, Estupiñán, el mismo Ricardinho, Rodríguez. Mira que es un buen equipo, tiene variantes además. Y señalar que los dos técnicos buscaron el triunfo, claro. Porque los cambios por parte de Caixinha, para el ganar. único hombre de recuperación Totalmente que tenía en el medio necesidad, campo lo claro. sacó. Con lo cual agrega en esa zona a Denzel, que estábamos acostumbrados a verlo como lateral, y que si bien es cierto durante el partido se agregaba como volante, ahora juega como un volante más como por derecho, una especie de mixto. Pero el hombre de recuperación es Sommer, y lo saca Caixinha, lo pone allí a Denzel y agrega a Pizarro. O sea, fue a buscar el partido. Y ojo, me encanta la incorporación de Javier Aquino, un futbolista que llega para reforzar ya sea la lateral, o como arrancó su carrera jugando como extremo, dependiendo de lo que quiera hacer Caixinha con él. Yo vi un duelo muy parejo en donde Guadalajara gana con justicia y es inteligente, pero utilicemos la máquina del tiempo y recordemos cuando llegó Gabriel Milito. Éramos más de 120 millones de mexicanos escépticos con el estratega argentino. Esa es la realidad. Sí. Y hoy lo que está demostrando sin todavía ganar nada es que es alguien que sí vino a entregar resultados y no a vender humo. Correcto. Cosa que me encanta por parte de este estratega. Tienes toda la razón, Mercader. Te voy a saludar. La verdad, un fenómeno. No, porque luego nos llenamos de entrenadores que te vienen a vender humo, ¿no? Como si hubieran inventado el fútbol. El tipo viene, trabajo, calladito la boca, tranquilo, ¿no? Y cada día que pasa el equipo demuestra que trabaja, ¿no? Que tiene una idea, que tiene un modelo, ¿no? Y que los jugadores confían en él. Un equipo sumamente solidario. Mira que cuando pierden la pelota no dejan de correr, ¿eh? De acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, Zurdo. de acuerdo, Ceci. Y vos lo dijiste justamente hace unos minutos atrás. Te cambia el partido, Milito, en pleno juego. Claro. Con los distintos sistemas que utiliza, porque te cambia un sistema de un momento a otro, quizás sin cambiar jugadores. Te hace un par de movimientos dentro de la cancha y te das cuenta, bien lo decías tú y apoyo totalmente,
Eso es trabajo. No hay Esos son horas de repeticiones, esos son horas de decirle al jugador, tenemos que hacer esto, esto y esto, arrancamos de aquí, nos movemos de esta manera. A veces, si no tenés grandes figuras, es muy difícil porque las individualidades te definen partidos. A eso iba. Para mí no tiene grandes figuras Chivas. Pero lo tiene sí convencido. Tiene un buen conjunto. Ojo, tiene unos un buen pantalones conjunto. XXXXL, porque en su momento lo que hizo fue sacar a futbolistas que estaban consagrados dentro de la historia del Guadalajara se y atrevió. puso a futbolistas jóvenes para que le dieran resultados y ahí están. Te voy a decir una cosa. Sin pena alguna. Qué bueno que estás diciendo eso, porque no es lo mismo trabajar y repetir, y no me van a dejar mentir los muchachos, con gente joven y con gente que tiene hambre y que quiere, ¿no?, el futuro, a jugadores consagrados, ¿eh? Mira que las repeticiones a la tercera te meten una jeta. ¿Me entendés? Terrible. ¿O estoy mintiendo? No estoy mintiendo, ¿eh? Claro, Y saben sí, algo, sí. esto de Milito, más allá de las victorias y todas estas buenas rachas, a mí me impacta la manera de cómo gestiona el vestidor, porque bien llegó sin conocer el plantel, pero sí le dijeron, oye, está aquí Chicharito, que llegó a ser referente, está aquí Pulido, que también llegó a ser goleado, y al final, como bien dices, Merca, no tuvo pena alguna para hacer una limpia y decir, esto a mí no me está funcionando, y tanto llegó a poner así el dedo, que por eso Chivas se ha convertido en un equipo muy disciplinado, muy comprometido, que salen a ganar cada partido que juegan. Chivas no era así. Chivas siempre te salía con una novela, con un jugador que algo hacía mal. En fin, él vino a poner orden total con este equipo. Yo agregaría, si me lo permites, Merca, y me iré un poquito más hacia atrás. Cuando la cosa venía mal para Chivas al principio, Sí. porque no todo estaba bien, éramos pocos los que mencionábamos sobre cómo Chivas iba poco a poco generando un mejor, Correcto. una mejor forma de juego. Un estilo. Bueno, importantísimo lo de Mier, al aguantar Sí. a Milito y hablar por él. Gabriel Milito al micrófono. ¿Qué tal, profe Jesús Bernal de ESPN? Buenas noches. También para ti, ¿qué representa hoy arrancar así con dos Disculpa. victorias? Que a lo mejor lo complejo en cuanto a resultados que fue el torneo pasado, hoy digo, se mantiene la forma, se mantiene lo que propone el equipo, pero los resultados se están dando. Y también, ¿qué has encontrado con estos jugadores que te reforzaste, que le han aportado al equipo? O sea, ¿qué extra te ha dado Brian? ¿Qué extra te ha dado Marín? ¿Qué extra te ha dado Sepúlveda? Hoy que ya todos tuvieron minutos. Gracias. Bueno, muy importante empezar ganando. Tenemos la experiencia del año pasado donde nos costó más. Obviamente que esto recién empieza y esto de partido a partido, los partidos, los desarrollos muchas veces pueden ser favorables, a veces pueden enredarse un poco más y ser más disputados. Y cuando uno no puede establecer esa diferencia que buscamos, bueno, hay que jugar el partido como hoy, con mucha entrega, con mucha garra, neutralizando mucho al rival, que tiene jugadores muy buenos, sobre todo en ataque. Creo que lo hicieron muy bien los chicos y le doy valor al comienzo, por supuesto. Por supuesto que es muy importante conseguir 2 victorias sobre 2. Pero bueno, acaba de empezar, ¿no? Esto es muy largo, muy duro, ya sabemos, ya lo sé, por la experiencia del torneo anterior. Creo que aquella experiencia o aquel comienzo del torneo anterior, de alguna manera, no sirvió para bueno, saber que el comienzo tiene mucho valor. En realidad, todo el campeonato tendrá mucho valor para nosotros si queremos ser protagonistas, si queremos pelear por lo que soñamos. Y bueno, y cada partido será una final. Cada vez que el equipo salga a jugar tendrá que demostrar lo que viene demostrando. Mucha pasión, mucho amor por el juego. Cuando digo eso no me refiero solamente a cuando tenemos la pelota, sino a la pasión que hay que tener para también saber defender. Y en ese aspecto estoy contento porque creo que vamos mejor. Y con respecto a los refuerzos, bueno, Brian ha hecho 2 partidos muy, muy buenos, primero y el día de hoy también. Y tanto Sepúlveda como Marín nos dan la posibilidad de, cuando Hormiga siente el paso del tiempo y de los minutos, refrescar nuestro ataque con 2 jugadores que aguantan muy bien la pelota de espalda, que cuando vamos a los 9 son capaces de darle continuidad al ataque, como sucedió en el gol. Bueno, creo que
son refuerzos importantes. Lo buscamos, queríamos que estén con nosotros, por suerte contamos con ellos. Ahora a descansar, a seguir trabajando, se viene un partido próximamente en casa y esperemos seguir por esta línea. Gracias. En la dieta ganadora de cualquier equipo de fútbol en el mundo se requieren por lo menos 3 cosas: talento, trabajo y blanquillos. Y hoy el Guadalajara se armó un tremendo omeleta al final que le alcanzó a falta de talento, pero no de trabajo y blanquillos. Y humildad. Claro. Y bueno, agrégale una pizca de humildad y un toque de fortuna, pero hoy el Guadalajara lo que más le puso... Para hacer esto tienes que tener humildad. Y hoy le pusieron un omelet gigante. Bueno, que está bien. Si no tienes Era eso, Qué buen chef resultaste, Jorge. No, Qué buen hombre, chef. zurdo, si vieras cómo preparo el cereal con leche, te vas de espaldas. En fin. Por cierto, nada más un punto importante. Costó $4 millones el sistema traído a México, así confirmado por la Comisión de Arbitraje, gracias a Ed Vilar. El rebaño sagrado está viviendo un momento histórico que tiene a todo el fútbol mexicano con los ojos puestos en Guadalajara, porque mientras Gabriel Milito está construyendo algo que empieza a parecerse peligrosamente a un candidato real al título con 2 victorias consecutivas y portería invicta, las polémicas no dejan de perseguir a un equipo que nunca puede estar tranquilo ni siquiera cuando las cosas marchan sobre ruedas, y es que resulta que en este país ganar bien y de forma contundente no es suficiente para callar a los detractores, sino que siempre tiene que haber alguien inventando teorías conspirativas sobre calendarios amañados, favoritismos de la liga y supuestas ventajas que nadie más tiene, como si Chivas necesitara ayuda externa para hacer lo que lleva décadas, haciendo que es competir al más alto nivel con puro talento mexicano. Pero más allá del ruido mediático y de las quejas de aficionados rivales que no soportan ver al Guadalajara brillando otra vez, lo que está pasando en Verde Valle es digno de análisis profundo, porque las decisiones que está tomando la directiva, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, están mandando mensajes muy claros sobre hacia dónde quieren llevar este proyecto. Y no todas esas decisiones están siendo bien recibidas por una afición que exige fichajes bomba y que no termina de entender por qué ciertos nombres que sonaron con fuerza terminaron descartándose de forma tajante. El mercado de fichajes sigue abierto hasta febrero, pero todo indica que el plantel ya está cerrado, a pesar de que había necesidades evidentes en ciertas posiciones, y aunque los resultados hasta ahora le están dando la razón a Milito y su cuerpo técnico, siempre queda esa duda de qué pasará cuando el calendario se ponga más complicado y empiecen a llegar los partidos contra los grandes del torneo, donde ya no bastará con tener buen funcionamiento colectivo, sino que necesitarás profundidad de banquillo y opciones de recambio que puedan mantener el nivel cuando los titulares no estén disponibles por lesiones o suspensiones. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el inicio perfecto que está teniendo Chivas en este Clausura 2026, porque el rebaño sagrado arrancó el torneo de la mejor manera posible, sumando 2 victorias consecutivas que lo colocan como líder momentáneo de la tabla, con 6 puntos de 6 posibles y sin haber recibido un solo gol en contra. Números que reflejan no solamente el buen funcionamiento ofensivo, sino también la solidez defensiva que Gabriel Milito le ha impreso a este equipo desde su llegada. En el triunfo más reciente fue ante FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, un partido sumamente trabado y complicado donde el Guadalajara batalló durante 89 minutos para romper el 0, pero que finalmente se resolvió con un gol al último minuto de Yael Padilla tras una asistencia de Ricardo Marín, que dejó en evidencia la importancia de tener variantes desde la banca, algo que en torneos anteriores no siempre estuvo disponible para el técnico argentino. Lo más interesante de este arranque no son solamente los números fríos de puntos y goles, sino la forma en que se están consiguiendo los resultados, porque Chivas está mostrando un fútbol dominante, intenso, vertical y atractivo que está generando elogios hasta de los propios rivales, como quedó demostrado con las declaraciones de Pedro Caixinha después del partido, cuando el entrenador portugués de Juárez
afirmó sin pelos en la lengua que hay que felicitar a Chivas. Gran equipo, dejando claro que lo que está haciendo Milito en Verde Valle no pasa desapercibido para nadie en la Liga MX. Caixinha fue todavía más allá en su análisis del partido cuando explicó que fue un encuentro muy parejo entre dos equipos con muchas similitudes en la idea de juego, con comportamientos intensos, dinámicos y verticales, pero que en el primer tiempo del segundo tiempo Chivas tuvo un momento muy bueno donde estuvo cerca de marcar el gol que al final llegó sobre el final, y esas palabras del técnico de los Bravos funcionan como una advertencia para el resto de la liga sobre lo que se está cocinando en Guadalajara. Y no es el único que está viendo al rebaño como candidato serio al título, porque Fernando Ceballos, periodista reconocido de Fox Sports y seguidor cercano del equipo, afirmó después del triunfo ante Juárez que Chivas es uno de los 3 candidatos principales para quedarse con el campeonato junto con Toluca y Tigres, señalando que el equipo de Milito hizo más para ganar el partido y que inclusive terminó jugando con 2 delanteros en busca de los 3 puntos, demostrando ambición y hambre de victoria que en otros momentos de la historia reciente del club no siempre estuvieron presentes. Armando González, el joven delantero que viene de ganar el título de goleo en el Apertura 2025, sigue demostrando que no fue casualidad y que mantiene la pólvora encendida, aunque contra Juárez no pudo perforar las redes enemigas a pesar del esfuerzo. Pero su presencia en el ataque sigue siendo fundamental para el esquema de Milito, y los defensores rivales ya le ponen especial atención porque saben del olfato goleador que posee el canterano rojiblanco. La tabla de posiciones tiene a Chivas como líder momentáneo con 6 puntos, 3 unidades de ventaja sobre equipos como Toluca, Tigres, Atlas y otros clubes que todavía deben tener acción en esta jornada. Y aunque es muy pronto para sacar conclusiones definitivas, porque apenas van 2 fechas disputadas, el arranque no pudo ser mejor y está generando una ilusión en la afición que hacía tiempo. No sé, sentía con tanta fuerza en el ambiente rojiblanco. Yo creo que este inicio perfecto no es producto de la casualidad ni de la suerte, sino que es el resultado de un trabajo serio que Gabriel Milito viene haciendo desde su llegada, de una idea de juego clara que los jugadores han comprado al 100% y de un plantel que finalmente parece estar convencido de que puede pelear cosas importantes en este torneo. Pero también soy consciente de que estamos apenas en la segunda jornada y que el verdadero examen llegará cuando enfrenten a los equipos grandes del campeonato, donde el margen de error será mucho menor y donde cualquier distracción puede costarte los 3 puntos que hoy están sumando con relativa comodidad ante rivales teóricamente inferiores. Ahora vamos a hablar sobre la polémica que se desató en redes sociales y entre aficionados de equipos rivales, porque resulta que el inicio perfecto de Chivas ha generado acusaciones de que la Liga MX le armó un calendario favorecedor que prácticamente le está regalando puntos en las primeras jornadas del torneo. Los detractores del rebaño sagrado están señalando con el dedo que Guadalajara inició el Clausura 2026 con una serie de rivales que en el papel lucen accesibles, enfrentando en las primeras 5 jornadas a Pachuca, Juárez, Querétaro, Atlético San Luis y Mazatlán, y que además 3 de esos 5 encuentros serán en el estadio Akron, mientras que solamente 2 serán como visitante. Una ventaja que según estos críticos ningún otro equipo grande del fútbol mexicano tiene en este arranque de torneo. Las acusaciones se intensificaron cuando algunos recordaron que sí hubo ajustes en el orden de algunos partidos con respecto a la Apertura 2025, lo que para muchos aficionados rivales es prueba suficiente de que existe una mano negra detrás del calendario, que busca beneficiar al Guadalajara para que llegue con ventaja de puntos a las jornadas más complicadas donde tendrá que enfrentar a América, Cruz Azul, Tigres y otros equipos de la parte alta de la tabla. Varios usuarios en redes sociales están diciendo abiertamente que se le armó un calendario a modo que podría derivar incluso en 5 triunfos consecutivos. Si Chivas aprovecha estos partidos teóricamente sencillos y que eso es una injusticia para los demás equipos que tuvieron que arrancar el torneo enfrentando rivales mucho más complicados desde la primera jornada. El próximo compromiso del rebaño será precisamente ante Querétaro en el estadio Akron, el próximo sábado 17 de enero a las 5 y 7 de la tarde tiempo del centro de México. Un partido que en el papel debería representar otra oportunidad clara de triunfo
si se mantiene el nivel, mostrado en las primeras 2 fechas. Y si eso sucede, las críticas de los rivales van a subir todavía más de tono, porque estarían viendo a Chivas con 9 puntos de 9 posibles en un arranque casi perfecto que los colocaría como líderes absolutos del campeonato. Pero la realidad que nadie quiere aceptar es que a lo largo de un torneo de 17 jornadas, todos los equipos deben enfrentarse entre sí, sin importar si es al inicio, a la mitad o al final del campeonato. Y al concluir las 17 fechas, el orden del calendario pierde completamente su relevancia, porque la obligación de cualquier equipo que aspire a ser campeón es sumar puntos ante cualquier rival y en cualquier escenario, sin importar si el adversario es teóricamente fuerte o débil. Las críticas existirían de cualquier forma, aunque el calendario estuviera al revés, porque si los partidos supuestamente accesibles fueran al final del torneo, estarían diciendo que le facilitaron el pase a liguilla al ponerle rivales fáciles cuando más los necesitaba. Entonces, no hay forma de ganar esta discusión porque siempre va a haber alguien buscando argumentos para deslegitimar lo que Chivas está logrando en la cancha. La única ventaja real que podría tener el Guadalajara con este calendario de arranque es que le permite tomar ritmo, afianzar la idea de juego de Gabriel Milito, darle confianza al plantel con victorias tempranas y llegar con momentum positivo a los partidos más complicados del torneo. Pero eso no es trampa ni favoritismo, sino simplemente aprovechar el calendario que te tocó para prepararte de la mejor manera posible para lo que viene. Pensando bien, esta polémica del calendario es la típica excusa que buscan los aficionados de equipos rivales cuando no quieren reconocer que Chivas está jugando bien y que merece estar donde está en la tabla. Porque es mucho más fácil inventar teorías conspirativas sobre favoritismos inexistentes que aceptar la realidad de que el rebaño está haciendo las cosas correctamente tanto dentro como fuera de la cancha y que por eso está consiguiendo resultados positivos, y al final del torneo, cuando todos hayan jugado contra todos, veremos si estas críticas tenían algún fundamento o si simplemente eran ruido mediático de gente que no soporta ver al Guadalajara en la cima de la tabla, ya que hablamos sobre el calendario y los próximos compromisos. Ahora toca meternos en el tema de las posibles rotaciones que Gabriel Milito podría implementar para el partido contra Querétaro de la jornada 3, porque el inicio del Clausura 2026 ha sido especialmente apretado para todos los equipos de la Liga MX, debido a que se ajustó el calendario para hacer espacio a los compromisos de la selección mexicana y como consecuencia, apenas en la segunda semana del torneo ya se disputó una doble jornada que está generando desgaste físico en los planteles. Si bien el estratega argentino no se caracteriza por realizar demasiadas modificaciones entre partido y partido, porque prefiere mantener la continuidad del once titular cuando las cosas están funcionando bien. El duelo ante Querétaro podría ser una buena oportunidad para mover algunas piezas y darle algo de descanso a jugadores que ya vieron actividad completa ante Pachuca y Juárez, sin que eso implique perder competitividad en la cancha. Una de las primeras opciones para rotar podría ser precisamente Armando González, el joven delantero que viene saliendo de una lesión y que, aunque fue titular en las 2 primeras jornadas, también ha sido uno de los primeros cambios habituales para Milito cuando el técnico decide meter variantes en el ataque, por lo que no sería extraño que Ángel Sepúlveda aparezca como titular ante los Gallos Blancos para darle un respiro a la hormiga y evitar una sobrecarga que pudiera derivar en una recaída de su problema físico. Además, Yael Padilla podría tomar el lugar de Roberto Alvarado como premio tras su gol en la jornada anterior, mandando un mensaje claro de que quien produce en los minutos que tiene disponibles se gana el derecho a más oportunidades en el once inicial, algo que puede generar una competencia interna saludable que termine beneficiando al rendimiento colectivo del equipo. En la zona defensiva es donde realmente se ha acumulado el mayor desgaste físico, porque Luis Romo, José Castillo y Daniel Aguirre han disputado los 90 minutos completos en ambos encuentros. Y aunque los tres han estado a un nivel muy bueno, que justifica su titularidad, el riesgo de lesión por sobrecarga muscular aumenta cuando no hay rotación y cuando los partidos se van acumulando uno tras otro sin tiempo suficiente de recuperación. El regreso anticipado de Diego Campillo, quien ya fue incluido en la convocatoria frente a Juárez,
aunque no tuvo minutos, abre la puerta para que alguno de estos defensores pueda ir a la banca este sábado y recuperar energías pensando en lo que viene más adelante en el calendario. Finalmente, si Fernando González ya está completamente recuperado de sus molestias físicas, también podría aparecer en el mediocampo en lugar de Brian, Guchiejes u Omar Gavia, dándole más opciones de recambio a Milito en una zona donde la intensidad y el despliegue físico son fundamentales para que funcione el esquema táctico que propone el argentino. Sin embargo, hay que tener muy claro que Gabriel Milito dejó muy en claro tras el encuentro ante Juárez que en Chivas todos los partidos se toman con la misma seriedad al grado de calificarlos como verdaderas finales, por lo que si decide realizar rotaciones frente a Querétaro, no será por menospreciar al rival, ni porque piense que puede ganar el partido con el piloto automático, sino únicamente como una medida preventiva para evitar lesiones o sobrecargas musculares, especialmente en una fase tan temprana del torneo donde todavía falta mucho camino por recorrer y donde no tiene sentido. Quemar a tus mejores jugadores cuando tienes opciones de recambio en la banca que pueden mantener el nivel competitivo. Yo creo que Milito está en lo correcto al ser cauteloso con las rotaciones, porque aunque es tentador mantener el 11 que está ganando y que está funcionando bien, la realidad es que el calendario no perdona y que si no administras bien las cargas de trabajo vas a terminar con medio plantel lesionado justo cuando más los necesitas en la recta final del torneo. Pero también entiendo que rotar demasiado puede romper el ritmo del equipo y puede generar desconcierto en jugadores que sienten que se ganaron la titularidad con sus actuaciones y que de repente se ven en la banca sin una explicación clara. Entonces, el técnico tiene que encontrar ese equilibrio perfecto entre darle descanso a quien lo necesita y mantener la continuidad de los que están en su mejor momento. Y eso es un arte que muy pocos entrenadores dominan a la perfección. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mercado de fichajes. Es momento de hablar sobre la respuesta definitiva que dio Irving Lozano a Chivas y a todos los demás equipos de la Liga MX que mostraron interés en contratarlo. Porque el Chucky es un nombre que el Guadalajara ha tenido sobre la mesa desde hace varios años, incluso antes de que diera el salto al fútbol europeo, donde brilló con Napoli y PSV Eindhoven y en su momento. La directiva encabezada por Jorge Vergara llegó a ofrecer nada más y nada menos que $15 millones por el entonces jugador del Pachuca. Una propuesta millonaria que fue rechazada porque los tuzos sabían que el mexicano valía mucho más y que su venta al extranjero les iba a dejar una ganancia económica mucho mayor. Desde hace algunos meses el nombre de Lozano volvió a sonar con fuerza en Verde Valle, aunque siempre fue evidente que la operación era sumamente complicada por temas económicos y por la situación contractual del jugador